Buen día, profesor. Por ahí dice la viejita esa cachonda que usted se equivoca mucho porque usted no sabe ni rezar. Es que, lo siéntese, querido estudiante, no peleen con nadie. Usted sabe que el dominio propio, el autodominio es el crecimiento. Yo quería hablar de las infecciones venéreas, ya entrando en temas de tipo de motivaciones sexuales, pero resulta que no lo encuentro en la relación sexual, sino lo encuentro en la relación religiosa. ¿Cómo así, profesor? Bueno, si ustedes se dan cuenta que nos hablan del becerro de oro, que salió un perro grande que realmente era un toro pequeño que le llamaban becerro, y que todavía uno de los grandes militares de Israel habla que todo se debe a una tal Tamar en la época de Goliat y antes de Goliat y mucho más allá de Goliat, en las épocas en que los antiguos tenían a una mujer llamada Tamar y un fenicio o un filisteo, que son las mismas cosas por allá, que vinieron de ultramarinas griegas que navegaban y se metieron en Gaza. Y entonces dice que uno de ellos violó a Tamar, y eso tiene que ver con las guerras actuales, pero esa es una de las grandes mentiras del gran becerro de oro, que no es más que la religión. Oiga, así, profesor, ¿y cómo así? Sí, precisamente cuando nosotros somos católicos, prácticamente somos un anticristo y un becerro de oro. O sea, profesor, usted nos quiere decir, querido profesor, que realmente el doctor Alechar, el doctor Álvaro Uribe Vélez, el doctor Julano de Tal, el doctor Petro, el doctor el otro, no son más que simples, miserables y pobres comparados con el becerro de oro. Sí, claro, y el becerro de oro no es más que el robo, el saqueo del oro con que se revisten los fuertes y poderosos que saquearon a la América, que saquean el mundo y que ahora resurge como la máxima expresión de riqueza, y que precisamente tiene la bandera un papa que está en Estados Unidos, y que esto ya nos lleva a la historia. Sí, profesor, porque una viejita dijo que usted se equivocó porque usted habló de la Roma que se divide en dos, Oriente y Occidente. Y usted parece que habló del Vaticano, que surge, y las raíces están en la antigua capilla de Letrán. Pero llega un momento en que la Roma occidental ve edificar por medio de un papa llamado el quinto. Este papa viene y hace el famoso Vaticano, que no es más que un país pequeño que está recubierto de tanto oro que el papa siempre dice la mentira. Nunca dice la verdad, aunque haya jurado en su alma y su corazón por esta verdad, y donde ya vemos las cantidades de cuestiones y motivaciones sexuales y toda esa vaina, como la gonorrea y todo ese poco de vaina que han surgido sexualmente, el SIDA, etcétera, etcétera, el poco de enfermedades de las mujeres por las cuestiones sexuales, sexos orales y toda esa vaina, y anales y todas esas cuestiones, se ven dentro de las iglesias y las religiosas también. Por lo tanto, queremos decir que el becerro de oro no es más que cuando se crea el Vaticano. La antigua, aquella cuestión donde nace, cuando yo les hablé la clase pasada de Bizancio, Constantinopla, el surgimiento de la cuestión de Constantino para legalizar y buscar los votos de los cristianos, ya para que dejen de matarlos y dejen de hacerle daño. En el antiguo libro se encuentra el famoso becerro de oro. El becerro de oro lo llevaban de aquí para allá. La cuestión de la violación de Tamar tenía ya años. O surge después en años. De todas maneras, todavía los judíos están vengando contra los palestinos de Gaza, que pertenecían a un ultramarino que se mete en esa franjita ahí. Pero la realidad es buscando las vías petroleras y arrasar a estos pueblos. Entonces, sobre el libro que todos juran de verdad, realmente todos dicen la mentira, empezando por el señor Papa, que crean un país llamado el Vaticano. El Vaticano tiene tanto oro que es el escogido, porque el 30% del oro que robaban los ingleses, los españoles, que robaban en el mundo, se fueron acumulando, que ellos nunca dicen la verdad de la cantidad de oro que tiene. Algunos estiman en unos
60.135 toneladas de oro, fuera de la riqueza en bienes, raíces, etcétera. Por lo tanto, cuando nosotros vemos un Santo Domingo, un Charco, un Uribe, cualquiera de esos, son unos simples miserables. Entonces, ¿qué es usted, profesor? Bueno, mi riqueza no están en eso, sino están en que hay que conservar la vida, como decía el Cristo, que es la máxima riqueza y que los demás se enriquezcan con el becerro de oro. Aquí lo que tenemos es que el Vaticano surge. Yo en ningún momento, porque en literofología no hay equivocación, porque usted nos enseñó que una verdad, tres cátedras, y cuando nos equivocamos de esa equivocación podemos sacar una cátedra. Por eso en literofilosofía no hay equivocación, como si lo hay en el libro negro, donde todos juran sobre la verdad cuando se encuentra toda la mentira en una forma de figuras literarias que transforman y sirve para apabullar a otros, y sí existe el sadismo del más fuerte que se enfurece más contra el más débil, y esto le produce un leve poder y también una leve enfermedad mental llamada ira, que viene siendo uno de los egos, según hablaba Séneca en aquella antigüedad filosófica. Por lo tanto, el Vaticano surge después de 1000 años de vivir los papas en aquella famosa comunidad de Letrán, que se encontraba también allá en Quiniral. Y por medio de un tratado llamado el Tratado de Letrán, se ve nacer la ciudad-estado del Vaticano. Se estima que este poder duró 1000 años y que logra el Vaticano una independencia en un pedacito de tierra que tiene de 40 a 50 hectáreas, o sea, a 109 acres. Por lo tanto, gobierna allí, o es su presidente allí, el señor Papa, que muchas veces se dice Dios en la tierra, que muchas veces estos anticristo, por eso se habla el becerro de oro, y el anticristo está ahora mismo en Estados Unidos, por medio de un representante papal que lo ponen después que matan a otro o después que otro muere por enfermedad o por envenenamiento. Por lo tanto, eran ellos mismos, se decían Dios en la tierra. Ahora son los judíos los que, con el maldito y contradicho libro de varios dioses, como está compuesto el famoso nombre de Jehová, compuesto por 3 dioses antiguos, Ya, On, ahí viene la O, Yo, y Baal, ahí viene la terminación Baal. Por lo tanto, este libro, donde todos juran la verdad, pero que está lleno de una cantidad de mentiras, como asesinar a miles de personas todavía en nombre de una violación de una mujer llamada Tamar por un fenicio, que es donde proviene Goliat. Entonces, ¿qué pasa? Este libro, varias veces de dioses en uno, de varios dioses en uno, se siguen jurando papas, presidentes, sacerdotes, la ley, la justicia sobre ellos, juran que dirá usted la verdad y siempre la verdad, cuando dentro hay una cantidad de cuestas y historias y fragmentos cogidos aquí y allá, donde nadie asegura nada, como el Papa, que no da cuenta del oro que tienen de los saqueos de los demás países. Hoy en día el oro está siendo la moneda con que se va a dirimir y dirigir el mundo en adelante, y por lo tanto el señor Papa está representando la máxima, digamos acá cuando en comercio o en cuestiones empresariales, la mayor acción en oro lo tiene el Vaticano, que es tan incalculable en sus bienes raíces, en sus estatuas, en sus obras de arte y en su oro físico, que se calcula en más de 60.370 toneladas de oro, cuando el propio Cristo murió mendigo, miserable, pidiendo limosna y con demencia civil a los 90 años en Cachemira, India, y allá está la tumba de él. Entonces, ¿qué pasa? Que se sigue diciendo mentira y se siguen viendo las motivaciones sexuales, de las cuales les iba a hablar realmente hoy, en cuestiones de psicoterapia sexual, y quería hablarle del papel de los padres. Por lo tanto, tenemos unas mentiras, que es lo que distingue al diablo, porque el diablo significa mentiroso,
Y tenemos unas guerras, que es lo que significa Satanás, que significa oposición a alguien que nadie da cuenta de ningún Dios, sino la creencia y la costumbre y todo lo que nos han enseñado, y han surgido estos poderes a través de los sistemas económicos llamados imperios, como fue el asirio babilónico, el egipcio, el griego, el romano y actualmente el norteamericano, que pisotea y ahora tiene en representación de él al becerro de oro llamado el Papa del Vaticano, un Vaticano que surge en Occidente cuando Roma se divide en dos. Se va para Oriente una parte, la cuestión de Constantino, la cuestión de Constantinopla, la cuestión de Bizancio, y allá nace las cuestiones de Letrán, y luego se mudan a la Roma occidental, y así continuó el poder de 1000 años del Imperio Romano, pero hoy representado por un señor papa que dice que es Dios en la tierra. Entonces, ¿qué pasa? Que las sectas religiosas siguen cabalgando con este libro mentiroso, y que al mismo tiempo lo van acomodando a la historia real del hombre, que muere, nace, crece, vive y muere, y está con la esperanza que te han metido de que después que llegues al cielo vas a tener unas edificaciones hermosas, pero aquí en la tierra, en el nuevo reino, te van a dar un anzuelo para que tú mismo pesques tu pescado, siembres tu yuquita y siembres tu papita y coma, y ese es el famoso reino de Dios que nos espera. Pero mientras tanto, en el becerro de oro y con el oro, siguen teniendo inodoros de oro en el Vaticano, siguen enriqueciéndose las sectas religiosas con sus predicadores mentirosos que juran sobre un libro mentiroso, y así la maldición de la tierra a través de una cultura que se impuso en el comercio. Y cuando nace el capitalismo anglosajón con Adam Smith y con otros economistas, y nace la oposición a quien llaman diablo, a Satanás el rebelde, que es el que utiliza el libro de Karl Marx como defensa de la clase obrera y campesina, y así sigue la lucha, y así seguirán las guerras civiles hasta tiempo interminado, en un Dios totalmente cronológico, y que se llamó el Dios Crono, que no tenía principio ni tenía fin, porque era el tiempo indefinido, y que él se come a su propio hijo por celo a que ocupe su trono algún día. Y esa es la lucha religiosa que todavía hay, jurando sobre un libro totalmente literario, que es la obra más perfecta y hermosa creada por la cultura judía, que se cree también tiene un gran capital o una gran acción en las riquezas mundiales. Mientras tanto, todo lo que se han robado y saqueado ha provenido de los países míseros hoy en día, como América Latina y otros, y ahí sigue la lucha y seguirán las guerras civiles. Lo vemos en la próxima. Ay, profesor, usted no dice mentira nunca, profesor.